Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el abogado Hernán Ulloa. Recordemos que él fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es la postura sobre la audiencia contra la Liga Azul? Una audiencia polémica que se llevó a cabo este sábado a partir de las 15 horas, 3 de la tarde. Buenos días, abogado. Doctor Hernán Ulloa, ¿sí me escucha? Paul, ¿cómo le va? ¿Qué tal, abogado? Días. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para la gente que nos está escuchando. Gracias por darnos este espacio, por ser parte de WQ Radio el día de hoy. Estamos en vivo gracias a la señal de 102.1 FM en distintas provincias. Abogado, asumo yo que usted estuvo pendiente de la audiencia este sábado, la audiencia que se llevó a cabo a partir de las 15 horas. ¿Cuál es su postura? De lo que se puede hacer un análisis como tal. Recordemos que usted fue presidente en su momento de este organismo muy controversial, muy polémico, y que luego de esta audiencia se reveló otros temas sobre lo que se ha encontrado en el teléfono de uno de los integrantes de la Liga Azul. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Paul, mire, como expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, yo lamento mucho que la institución tenga que pasar por este tipo de situaciones en las cuales algunos de sus consejeros han sido procesados por un delito grave que es de asociación ilícita, ¿ok? Entonces, realmente es algo que yo le puedo decir, se esperaba, porque yo lo he mencionado desde hace algún tiempo que uno de los problemas que tenía o tiene todavía el Consejo de Participación Ciudadana es que sus consejeros son designados mediante una votación popular y también son apoyados en campaña por partidos de líderes políticos. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Justamente. Cuando ellos llegan a estos puestos, estas personas vienen a cumplir con objetivos del poder político. No son personas independientes o técnicas que necesitan obviamente abstraerse de todo el mundo político, económico, para poder designar a las autoridades como corresponde, mediante un concurso de méritos y oposición, sin amarres, sin cuestiones que afecten la transparencia. Entonces, en este proceso hemos visto unos chats muy controversiales. Yo diría que entre las cosas más controversiales que realmente sí se puede observar un posible delito de tráfico de influencias, además de los otros delitos expuestos por la Fiscalía del Ecuador. Eso podemos observarlo cuando, por ejemplo, uno de los consejeros, en comunicación con un líder político, le dice de que tiene conversaciones medias complicadas o comprometedoras con otro líder político. Y en esas conversaciones dice que él iba a presentar una impugnación contra uno de los candidatos a la Defensoría Pública. ¿Usted se imagina la gravedad de ese asunto? El Consejo de Participación Ciudadana se encarga de organizar los concursos de méritos y oposición para designar a las autoridades del país. Y en una de las fases de este procedimiento corresponde la impugnación ciudadana, que es que la sociedad en general, si tiene algo que decir respecto a algún candidato, pues presenta la impugnación correspondiente. Pero que un consejero, para sacar del camino a una persona que no es de su simpatía o no es de su línea política, pretender construir una impugnación en contra de un candidato, esto es extremadamente grave, gravísimo esto de aquí. Segundo, mire cómo también se planificó atrasar la designación del Consejo de la Judicatura porque tiene que ir a un timing político de la designación de una determinada autoridad en una elección popular. Entonces son cuestiones que realmente se pueden observar, han sido fraguadas y utilizadas, mal utilizadas, herramientas por parte de ciertos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, y hoy tenemos que lamentar estos hechos que nuevamente empañan esta institución, que le puedo decir como expresidente, es una institución noble, pero si tú vienes marcado con una línea política y vienes a tratar de apropiarte de la administración pública o tratar de generar caos y desorden, estos son los resultados. Y en buena hora se ha logrado establecer por medio de estas investigaciones de la Fiscalía esta serie de circunstancias que se han dado al interior de la designación de algunas autoridades. Ahora, usted mencionó una palabra, obviamente,
que se me vino a la mente. Se supone que debe ser un organismo con sus miembros que sean independientes, que trabajen a beneficio de, no a beneficio de ellos o a beneficio de un partido político. Y lo que ha revelado esta audiencia es que estos integrantes de la Liga Azul, según las investigaciones, no lo digo yo, sino la propia Fiscalía, han estado dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social bajo un interés para un partido político, el partido a que ellos representan. Desde el inicio que se conoció que quisieron o fueron parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, desde el inicio hicieron campaña y su líder estuvo apoyándolos. Desde el inicio estuvo todo mal y fueron parte de esta entidad que hoy por hoy se conoce que estuvieron ahí a beneficio de y lo que querían conseguir. No hay independencia. Es justamente lo que les mencioné al inicio. Si los candidatos van a estar apoyados por líderes políticos o partidos políticos en pollas electorales o ligas, el resultado es este. Estas personas cuando llegan deben de pagar el favor cumpliendo los designios del poder político. Estas personas indudablemente son hinchas o adscritos a un partido político determinado. Esto es evidente porque han tratado desde el inicio afectar a la administración pública en la designación de autoridades, o también afectando la regular función de una autoridad. Miren lo que pasó al inicio del periodo actual con la Corte Constitucional y también con la Fiscalía General del Estado. Yo le he mencionado que el tema de la superintendencia de bancos es simplemente un tubo de ensayo de lo que querían lograr después. Lo que querían lograr después era, una vez que terminara el periodo de la señora fiscal general, quizás poner un fiscal a dedo. Y eso es lo que se logró impedir, gracias a la participación de ustedes como medios de comunicación, de los abogados de libre ejercicio y por supuesto de esas autoridades como quien habla, que nos quejamos, dimos una voz de alerta con estas circunstancias irregulares que se estaban dando al interior. El día de hoy, Paul, usted conoce, existe una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, es decir, jurisprudencia electoral, en la cual esta jurisprudencia ya pone un candado a estos apoyos que pueden recibir los consejeros durante campaña electoral. Es decir, las personas que a partir de este momento reciban apoyos de líderes o partidos políticos van a ser destituidos. Ya existe una sentencia que por lo menos ahora sí es coherente con lo que menciona la ley. Y ojalá en el futuro no tengamos estos casos. Pero esto de acá ya es justamente el resultado de este inicio infructuoso en la designación de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué más se podía esperar de unos consejeros que eran parte de una liga y estaban apoyados por un partido político o por un líder político? ¿Qué más podía esperar? Que se dé estas circunstancias, que se afecta a la administración pública. Y bueno, ahora que la Fiscalía también haya descubierto que se han cometido una serie de delitos en el transcurso de sus actividades. Pero también aquí es importante agregar algo, Paul. El Consejo de Participación, no solamente su misión es designar a las autoridades, velar por la transparencia, luchar contra la corrupción, fomentar la participación ciudadana. Debe también ser un pilar o una muralla para impedir las afectaciones en la administración pública, para buscar la transparencia en la designación de las autoridades. Usted recordará, cuando ejercía yo como presidente, que en la designación del Contralor General del Estado, yo di la oportunidad para que los mismos legisladores del Ecuador vayan a hacer las impugnaciones sobre ciertos miembros de las comisiones ciudadanas de selección que aparecían en una lista que había sido dialogada para afectar la transparencia del concurso. Entonces el Consejo sí puede dialogar con los sujetos políticos para lograr un consenso en búsqueda de la transparencia, pero no para repartirse puestos como se ve en esos chats, pero no para afectar la administración y destituir básicamente o desconocer la designación de una autoridad para designar a dedo a otra. Entonces aquí le comento, existen otros autores o partícipes de este posible delito que tiene que la Fiscalía posteriormente seguramente vincularlo. Ahora, de lo que usted acaba de mencionar, que podrían vincularse a otras autoridades, podría ser incluso que esta vinculación llegue a la Asamblea, porque recordemos que quien ganó de forma
mediante concurso de forma correcta. El cargo de superintendente de banco fue Roberto Romero Bombúfar, y en esos chats se descubrió, según la Fiscalía, de lo que ha podido publicar, que esta posesión por parte de la Asamblea siempre se venía retrasando, no se postergaba, porque tenían una finalidad: poder posesionar a su otro candidato del correísmo. ¿Se la podría vincular, qué cree usted como abogado y como expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la propia presidenta de la Asamblea por no posesionar al superintendente que ganó en su momento, sino que lo retrasaban? Pero por supuesto que sí, Paul, usted lo acaba de mencionar. El momento en que el Consejo de Participación designa a una autoridad, la Asamblea Nacional, por mero trámite, por mandato constitucional, tiene la obligación de posesionar a esa autoridad. La Asamblea Nacional, vía presidente o presidente encargado, dilataron el proceso de posesión de Roberto Romero para dar la oportunidad al Consejo de Participación Ciudadana a que se invente estos procedimientos para desconocer su designación. Entonces, realmente también participan en esta trama de asociación ilícita y, por supuesto, con otros delitos como tráfico de influencias y otros, en los cuales además estaban conectados vía chat en grupo. Se puede observar que estaban coordinados desde el Consejo de Participación Ciudadana, algunos miembros de la Liga, con funcionarios de la Asamblea Nacional. Hay que saber, la Fiscalía ahora tendrá que determinar, por quizás colaboración eficaz de algunos de los consejeros, cuáles eran las personas que se identifican como Queen, como AN, como, bueno, etcétera. Otros apelativos que se han puesto en los diferentes grupos de chat donde tenían estos diálogos respecto de la planificación para entorpecer la administración pública, concretamente la superintendencia de bancos. Ahora, ¿cómo queda, qué cree usted, cómo queda la entidad, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con todo lo que se ha venido descubriendo, ¿no? Ya es una entidad que con una aprobación mínima, como en su momento se decía que es aprobada la Asamblea. Asimismo, el Consejo de Participación y Control Social, porque se ha visto de todo en los últimos tiempos. Paul, usted no puede pedir mucho a una institución que lastimosamente tiene pugnas permanentes con la Asamblea Nacional por la designación de autoridades. Ese es el problema de la inestabilidad del Consejo de Participación Ciudadana. Usted no puede pedir mucho si existiendo una normativa que prohíbe el impulso o el apoyo a las candidaturas de los consejos a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. No existen sanciones como las que ahora existen mediante la sentencia del TCE. Entonces, obviamente, entraban sujetos políticos, no entraban personas independientes. Entonces, la normativa se encarga de afectar al Consejo de Participación Ciudadana y por eso le digo, no se puede pedir mucho a menos que se reforme sustancialmente la designación de las autoridades, la designación del Consejo de Participación Ciudadana y por supuesto ponerle un blindaje a nivel político, porque estar a manos de la Asamblea Nacional del Ecuador es someterse al chantaje ruin por parte de estos sinvergüenzas que afectan justamente las actividades del Consejo de Participación Ciudadana. Mire la diferencia de lo que es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no es estable porque las personas que lo integran son las mejores del país. No, señores, estamos equivocados. La Corte es como es porque no está sometido al control político de la Asamblea Nacional, sino también estuviera jodida, como está el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, si no se toman las medidas judiciales, perdón, las medidas legales correspondientes para reformar la normativa, el Consejo de Participación va a continuar dándonos estos escandalosos hechos que afectan no solamente a la institución, sino afecta al país en general. Ahora, en su momento los candidatos a la presidencia, tengo entendido incluso hasta, creo que Daniel Noboa también lo dijo en su momento, que este organismo debería desaparecer. ¿Cree que es la vía correcta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ante tanta corrupción que se ha visto involucrada la entidad, debería desaparecer y que las entidades como la Fiscalía, el Contralor sean elegidos bajo otro método? ¿O cree usted que deberían de cambiar las cosas y que siga el rumbo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Paul,
2 veces se ha intentado eliminar el Consejo de Participación Ciudadana mediante votación popular y la ciudadanía ha dicho no. Entonces, ¿qué más quiere? Hay un Quizás pronunciamiento porque de la la sociedad ciudadanía, ecuatoriana. quizás porque la ciudadanía desconoce para qué está creada este organismo, porque muchos desconocían para qué está creado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero ya han existido 2 eventos de elección popular y la ciudadanía no elimina el Consejo de Participación. Entonces hay que aprender a convivir con el Consejo. Hay que reformar la normativa estructural del Consejo de Participación Ciudadana y, por supuesto, la designación de autoridades. Yo creo que es un problema y lo dije el primer día que fui candidato. Es un problema para el Consejo de Participación Ciudadana y quita tiempo, además, la designación de las autoridades. Debe ser un acto compartido, debe ingeniarse algún sistema en el cual sea más rápido, en el cual participen otras autoridades y sea lo más transparente posible. El Consejo siempre va a estar en el ojo del huracán, Paul, porque le corresponde a él solo designar a las máximas autoridades del país. Cuando usted fue presidente en el periodo corto, ¿con qué se encontró? ¿Con qué trabas se encontró? Designaron a una autoridad, no pudo ser designada en su momento, tuvieron problemas. ¿Con qué se encontró en el periodo que usted estuvo como presidente? Nos encontramos con muchísimos problemas. Primero que era difícil avanzar porque obviamente existíamos 4 consejeros que no teníamos una línea política versus 3 que tenían una manifiesta línea política y estaban también conchavados con la Asamblea Nacional para afectar el trámite regular de los procedimientos. Lo siguiente, la norma, Paul, la norma es complicada para designar a las máximas autoridades. ¿Cómo es posible que existan comisiones ciudadanas de selección, un concurso para designar a los comisionados ciudadanos y luego un concurso para designar a la autoridad? Por eso es que tuvimos contralor encargado 3 años. Por eso es que tuvimos defensor público encargado 4 años. Por eso es que ahora también va a estar prorrogada en funciones la señora fiscal general, porque el método de designación es una basura, estimado Paul. Así le puedo decir. Y nosotros nos quejamos de esta realidad ante la Asamblea Nacional para que se haga una reforma sustancial a la estructura del Consejo de Participación Ciudadana con énfasis en los concursos. Pero esto no se ha dado por intereses políticos, indudablemente. Ahora, si bien es cierto, en poco tiempo se debe designar a la nueva fiscal o el nuevo fiscal. ¿Qué va a pasar? ¿Usted cree que va a haber más? ¿Usted cree que va a haber más? Escúchame lo que le digo. Dígame. 2 años más por lo menos va a tardar el Consejo en designar al fiscal general. ¿Y quién va a quedar entonces? ¿Diana Salazar se va a mantener? ¿O qué va a pasar? ¿Qué cree usted? Por ley, la ley orgánica del servicio público y el dictamen de carácter vinculante, o no dictamen, la resolución de carácter vinculante de la Procuraduría General del Estado dice concretamente que a falta de autoridad, la autoridad que se encuentra ejerciendo las funciones debe prorrogarse hasta que sea legítimamente reemplazado por la autoridad designada. ¿Y por qué? Esto lo hizo una ley. ¿Qué va a pasar entonces en este poco tiempo? ¿No va a haber designación del fiscal o fiscal, sea hombre o mujer? ¿Por qué? De pronto van a darse algunos inconvenientes. Porque la norma lo impide. Va a ser imposible que en un corto tiempo el Consejo de Participación designe al fiscal general. Y esto sin decirle los tropiezos que nosotros tuvimos en la designación del Contralor. Acciones de protección, problemas internos, falta de toma de decisiones. Entonces existen muchos en el decurso de designar una autoridad que va sumándole tiempo a este proceso. Yo por eso le digo, por lo menos esta designación, acuérdese, tomará un par de años más. Vamos a ver qué pasa. Abogado, recuérdenos por qué usted fue destituido. Fue destituido en 2023. Estuvo poco tiempo. ¿Por qué? La gente nos está preguntando. Mire, nosotros fuimos destituidos por la Asamblea Nacional, porque este grupo de sinvergüenzas que impulsaron el juicio político decían que nosotros no podíamos reformar nuestras propias normativas, lo cual es una verdadera barbaridad y una ignorancia crasa por parte de esos legisladores. Y esa fue la razón por la cual nos destituyen. Finalmente, la Corte Constitucional, a la cual defendimos, a la cual no nos sometimos, obviamente, al chantaje para afectar a la Corte Constitucional, sin embargo, la Corte, en un acto irónico, nos destituye por no designar
al vocal del Consejo de la Judicatura. ¿Y por qué no designamos al Consejo de la Judicatura? Porque conocíamos que detrás de esas ternas venía una intención dolosa para apropiarse de la administración de justicia mediante autoridades vinculadas con la delincuencia organizada. Correcto, abogado. La gente me está preguntando, lo que se encontró en los chats del señor Verduga, ¿implicarían otros delitos que tengan que ver con lo que ya se ha descubierto, delitos conexos? ¿Qué cree usted, como es experto en leyes, lo que se podría manejar dentro de la Fiscalía? Hay una serie de delitos que se han cometido allí, Paul, una serie de delitos, en serio. Es muy grave. Yo pensé al inicio de la exposición fiscal, pensé que era un poco apresurada quizás la formulación de cargos, pero cuando el fiscal ya iba desarrollando poco a poco la idea, inicialmente empezó indicando cómo es que se formó esta estructura, esta asociación. Por eso quizás al inicio podía parecer un poquito aburrido, digámoslo así, pero cuando usted se iba ya enrolando un poco más en los detalles encontrados en los teléfonos celulares, usted se iba dando cuenta de que en el transcurso estas personas iban cometiendo una serie de delitos, al punto de ponerse apelativos, porque obviamente no querían que sus nombres aparezcan en estos chats, que finalmente igual fueron descubiertos. Gracias, abogado, por estar con nosotros hoy en WQ Radio, WQ Noticias. Gracias por darnos ese tiempo, valioso, por cierto. Esperemos que tenga un excelente día y una excelente semana. Gracias, Pablo. Un fuerte abrazo. Saludos para todos. Gracias. Estuvimos con el abogado Hernán Ulloa, que en su momento fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, analizando el tema de la audiencia que se dio a cabo este fin de semana, para ser exactos, el día sábado, contra los integrantes de la Liga Azul, denominado el Procesa Ligados. Ese es el